que es Vorterix MDQ. Bueno, y ahora sí, entramos en tema de contratapa, hoy con un informe especial realizado por Melissa Centurión y Diego Gutiérrez. Exactamente, para la contratapa de hoy lo adelantábamos en programas anteriores que queríamos desarrollar más en profundidad la problemática que implican las pandillas, tanto en El Salvador como en Haití. Podríamos extenderlo a Honduras, a Guatemala, a toda la región, pero nos enfocamos en estos dos países, en El Salvador, por la figura de Nayib Bukele, que mencionábamos hace algunos minutos, y la centralidad que su política contra las pandillas está tomando como ejemplo, como un ejemplo bueno o malo, hay mucho para decir, y Haití porque está al borde o ya cayó en la anarquía total, justamente por el control de las pandillas, el asesinato de Jovenel Moise y todo lo que siempre mencionamos de Haití. Pero antes de desarrollar un poco en profundidad estos temas, vamos a ver unos informes que tienen que ver con esta problemática que está quejando a Haití, con más de 100 bandas armadas, algunos hablan de 150, y El Salvador, que en estos últimos días presentó Nayib Bukele una mega cárcel para más de 40.000 pandilleros, porque el objetivo es apresar a pandilleros, no está hablando de otros delitos u otro tipo de delincuentes. Así que vamos a escuchar el primer informe, o vamos a ver el primer informe que tiene que ver con Haití, el terror que imponen más de 100 bandas armadas en Haití. Vemos un poquito de este informe. Esto que ves es territorio dominado por bandas armadas en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Aunque parece que el mundo no lo ve, esta ciudad se ha convertido en un paraíso para criminales. Esta mañana, en un barrio de clase media, la BBC presencia una demostración de fuerza de la policía, minutos después de un tiroteo. Pero normalmente son las bandas las que tienen el control. Aquí hay más de 100 grupos armados que imponen la ley del miedo y del silencio. Well, police are still searching the scene here. There's an AK-47 on the ground and some ammunition. There are also drops of blood. Now, this is an armoured car. Police say they were tracking it for about 2 weeks. They say it was being used by a kidnap gang. It's about 8 in the morning here, and morning and evening rush hours are peak time for the kidnappers. There was a battle with police officers and the bad guys. One of them died. We got the vehicle, and this is one of the weapons the bad guys had in their hands. Do they have many armored vehicles, the kidnappers? I don't know. There are plenty. I'm sure there are plenty. Cerca de ahí, el cadáver de un supuesto gángster. La policía dice que los detuvo, por hoy. Del otro lado de la ciudad, François Sinclair acaba de ser atendido en un hospital de Médicos Sin Fronteras. Se topó con un hombre armado y 2 autos que bloquearon el suyo. La cárcel más grande de América. Así define el gobierno de El Salvador a este recinto presentado el martes y en el que encerrará a 40.000 presuntos pandilleros. Bautizada por las autoridades como centro de confinamiento del terrorismo, la prisión fue construida en una zona rural aislada en un valle cercano a Tecoluca, 74 kilómetros al sureste de la capital. El presidente Nayib Bukele, quien lanzó hace 10 meses una guerra contra las pandillas, inspeccionó el predio de 166 hectáreas, con una decena de pabellones que ocupan 23 hectáreas. La cárcel posee un muro perimetral de más de 2 kilómetros, que será vigilado día y noche por 600 soldados y 250 policías. En el interior la seguridad estará a cargo de guardias de la Dirección General de Centros Penales. Bukele no detalló cuándo serán trasladados a la megacárcel los primeros de los casi 63.000 presuntos pandilleros detenidos. Los masivos arrestos, criticados por organizaciones de derechos humanos, se amparan en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. Fue aprobado por el Congreso a instancias del mandatario en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo pasado.
Bueno, hay que decir, antes de que empiecen a desarrollar el tema, que hasta ahora el récord absoluto en cuestiones de prisión lo tenía Turquía. Turquía, que tenía una cárcel de 106 hectáreas, de las cuales 43 están construidas y tienen una capacidad para 20.000 presos. O sea que la de Bukele es la prisión más grande del mundo, para el récord de Guinness. Sí, no solo la prisión más grande de América, evidentemente, y además una prisión, podríamos decir, sectorizada, ¿no? Porque está dedicada a los pandilleros. No es pensada para otra cuestión. Y, bueno, hablar un poco de la historia de las pandillas en El Salvador, porque es algo que hemos naturalizado, la existencia de estos grupos, pero que llevan varias décadas operando con un incremento de la violencia y de la tasa de homicidios en los últimos años, y que tiene su origen en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, en California, a partir de la inmigración de muchos salvadoreños que salieron del país por causa de la guerra, lo que fue la guerra civil en el año 79, entre el año 79 y el año 92. Y fueron a un lugar en donde ya había mucha gente de otros orígenes, asiáticos, hispanos, lo que se llaman chicanos, esta mezcla entre mexicanos y norteamericanos, afroamericanos, ingleses, y que ya conformaban ese tipo de bandas o de pandillas, por ahí no tan dedicadas al crimen, pero sí eran como una manera de reafirmación, de autoafirmación de la identidad. ¿Por qué? Porque no estaban tan... de protegerse, ¿sí?, como grupo. en los barrios de California. Ellos empezaron a sufrir discriminación y se tuvieron que unir rápidamente. Las primeras generaciones de bandas son de hijos de esta primera generación de exiliados, que se juntaban en bandas, y el nombre de maras tiene que ver con las marabuntas. No sé si te acordás de las hormigas de la película. Fue una película muy famosa en los años 60 en El Salvador, y se empezó a hablar en El Salvador no tenía una connotación negativa, sino de gente que se juntaba y de que tenían intereses en común, y se les empezó a decir maras, y por esto después fueron conocidos como maras salvatruchas. Salva es justamente por ser salvadoreños. Empezaron a tener el nombre de Mara Salvatrucha Stoner, después fueron identificándose con el número 13, porque empezaron a caer en cárceles en donde había mexicanos, y estos mexicanos se les llamaba los M, y la M es la letra número 13 en el abecedario, y de ahí fueron agregándole a la cuestión de las Maras Salvatruchas 13. Después, en los años 90, cuando termina la guerra, después de que se firma la paz en Chapultepec, en México, y durante el gobierno de Clinton empieza una política de deportaciones masivas, similar a lo que hay hoy, sobre todo de gente que viene del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador, Honduras, y se deportaron a muchas personas, y muchas de estas personas eran integrantes de estas pandillas. Obviamente El Salvador, después de una guerra civil tan cruenta, que terminó con, creo que 100.000 muertos. Por lo menos, y miles de desaparecidos. Obviamente no estaban en unas condiciones económicas o sociales y políticas demasiado buenas, y esto terminó afectando también la seguridad de El Salvador, en donde las maras continuaron con la misma actividad, la actividad criminal que desarrollaban en California, en Los Ángeles, pero en su país natal. Pero además esto cambió porque a partir de que se instalan las maras o pandillas en el Triángulo Norte, se va a generar el vínculo con los cárteles del narcotráfico. Es decir, si bien podía haber algún comercio de drogas a menor escala en los Estados Unidos por parte de las pandillas, no había un vínculo tan cercano hacia los cárteles del narcotráfico y toda la operativa del narcotráfico como va a comenzar a darse a partir de su auge en el Triángulo Norte. Tenemos que decir que el Triángulo Norte concentra algunas de las ciudades más peligrosas del mundo y las tasas de homicidios más altas del mundo en tiempos de paz, ¿no? Fuera de los tiempos de guerra. Y hay quienes hablan en realidad de que la lucha contra las pandillas se termina convirtiendo en una guerra, y es lo que afirma Nayib Bukele. A ver, espera, Roque, sacanos un poquito de imagen a nosotros mientras vamos contando, así vamos viendo algunas imágenes, de
de quiénes son los integrantes de esta particular banda llamada Los Mara. Esta canción, justamente Ciudad de los Padres, que nos está haciendo de cortina musical, es de una banda salvadoreña y un poco es una defensa de ciertos grupos. Bueno, las imágenes también lo muestran. Lo cierto es que en los últimos años la tasa de violencia y criminalidad de las maras creció notablemente. Recordemos que hace entre 2018 y 2019, cuando comienzan las caravanas migrantes hacia los Estados Unidos, provenían de aquí, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, del Triángulo Norte. Personas que huían de sus países de origen porque querían preservar su vida y porque no querían que sus hijos sean o miembros de las pandillas o los maten las pandillas. O también sujetos de extorsión, porque... O sujetos de extorsión. El negocio, aparte del negocio al que se dedican las maras, es a extorsionarte, te cobran por seguridad. Si vos querés pasar por acá, yo te cobro. Si vos querés que tu negocio ande bien, yo te cobro una cuota. Es una especie de estado paralelo, cuando el estado no funciona, cuando hay un estado fallido que no puede controlar el territorio, que no puede controlar la seguridad. Bueno, te cobran ellos, te cobran una especie de impuesto. Un peaje, como una especie de un peaje. Es como un impuesto, pero a punta de pistola. Y que no tenés ninguna garantía de que al otro día vos estés bien, porque se dedican a un montón de cosas más. El narcomenudeo, también hay... Porque empezaron a entrar mujeres también a las maras, y las condiciones de entrada a estos grupos son estos ritos de iniciación. Son tremendos. Ahora que estamos viendo estas cuestiones de rito de iniciación en el fútbol, en el rugby, digo, es mucho peor que eso. Tenés que matar a alguien de una banda, de un barrio rival, porque aparte las pandillas tienen una fuerte rivalidad entre ellas. Está el barrio 18, que es la pandilla contraria a la Mara Salvatrucha 13. Tenés que matar a alguien del otro. Justamente cuando asumió Nayib Bukele y comenzó la escalada de la violencia, una de las primeras críticas que se le hizo fue que históricamente en las cárceles se los separaba. Se separaba a los miembros de cada una de las maras rivales para que no se mataran dentro de la cárcel. No solo para preservar la vida de ellos, sino porque además te genera un motín dentro de la cárcel incontrolable. Claro. Una de las medidas que va a tomar Bukele va a ser juntarlos dentro de la cárcel. Bueno, fue muy criticado además durante la pandemia por las condiciones de hacinamiento, por muchas violaciones a las garantías constitucionales que merece toda persona privada de su libertad, incluyendo a estas personas. Y en los últimos meses viene renovando, como decía el informe, un estado de excepción que lo renueva constantemente, que le permite apresar a personas, presuntos pandilleros, sin orden judicial, violar garantías constitucionales, y ha ido concentrando el poder. Lo cierto es que ganó las elecciones con abrumadora mayoría, tanto las presidenciales como las legislativas. Tomó el control Bukele, además de el Tribunal Constitucional, o lo que sería la Corte Suprema de El Salvador, cambiando los jueces, y tiene concentrado los tres poderes a su favor. Por otro lado, también hay que decir que la mayoría de la población está muy conforme con esta política, porque los resultados han sido favorables, en el sentido que hubo una disminución de los homicidios. No hay una seguridad absoluta, por supuesto, pero la inseguridad permanente ha bajado mucho la tasa de criminalidad. Esta cuestión de los peajes que se pagaban antes ha disminuido por lo menos en un 70% en las últimas estadísticas que leí. También, la legitimidad que decís que tienen estas medidas tiene que ver justamente con un estado de cosas en donde, si vos ves que lo que peligra es tu vida, vas a aceptar cualquier tipo de normativa, cualquier tipo de medida que haga que eso te salve, sea la que sea. Entonces, por supuesto, es como eso que se hablaba de la teoría de la terapia del shock, que tenés que estar como muy, 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 muy mal para aceptar algo que en condiciones normales jamás aceptarías. Exacto, y relacionándolo con el otro país de esta columna, Haití, además anunció en las últimas semanas, se anunció que iba a recibir cooperación por parte del Salvador, es decir, que el gobierno salvadoreño iba a ayudar a Haití en la lucha contra las pandillas, porque si bien Haití es un estado fallido hace décadas, si bien Haití tiene, como decimos siempre, todos los números de la desgracia, no solo en cuestiones políticas, sociales, económicas, sino también en catástrofes naturales. Lo cierto es que en los últimos años las pandillas han tomado el control del país, y esto no se había visto nunca antes.
Esto ha aumentado los niveles de violencia, secuestros, extorsiones, homicidios, secuestros además que han sido más famosos porque se han secuestrado a misioneros, empresarios, pero una cantidad inabarcable de secuestros de personas de a pie que además son muy pobres, entonces no tienen tampoco cómo pagar esos rescates. Recordemos además que asesinaron al presidente Jovenel Moise, que no se sabe qué vínculo hay entre su homicidio y todos estos grupos, especialmente por los vínculos con el narcotráfico, y que la semana pasada la policía le reclamaba al primer ministro, Ariel Henry, que los protegiera de alguna manera, porque las pandillas están asesinando policías permanentemente. Más de 150, se dice, bandas armadas hay en Haití, que han tomado el control de Puerto Príncipe, han tomado el control de la capital, la ciudad más importante del país, y se dan disputas entre estas bandas, así como se dan las disputas entre las maras en El Salvador, también hay disputas entre las bandas haitianas, y no le están encontrando la salida. De hecho, hace algunas semanas hablábamos de la posibilidad de una intervención internacional de las Naciones Unidas o de una intervención militar estadounidense o canadiense, a lo cual los haitianos salieron a las calles a decir no queremos a la ONU ni queremos... Que ya las han tenido y que no han traído ningún resultado, inclusive la plata que se donaba de las ONGs o que se donaba a ONGs que participaban en las labores humanitarias en Haití también desapareció, alrededor de $4.000 millones, se lo robaron, una cosa increíble. Y algo de lo que decías que... bueno, esto dio pie a que se reformaran algunas leyes. Por ejemplo, hoy en El Salvador se puede mandar a la cárcel a un chico de 10 años y darle, de 10 o 12 años y darle 10 años, o menores de 16 años condenados a 20 años. Una reforma de lo que es lo que son las detenciones administrativas, que antes eran de 72 horas. Hasta que te pusieran delante de un juez para comunicarte por qué estabas detenido, comunicarte la carátula del delito, y ahora se llega a estar hasta 15 días detenidos, incomunicados y sin estar formalmente acusados de ningún delito. También hubo una reforma a una ley que es para que la prensa no pueda hablar de las maras. Tiene un formato que pareciera tener unas buenas intenciones, incluso Bukele lo relacionó a, por ejemplo, cuando en la Alemania post-nazi se prohibió de cualquier simbología nazi, perdón, de cualquier simbología nazi o hablar de los nazis, y lo puso más o menos en ese mismo tenor. En la ley dice que, bueno, la elaboración y reproducción ilegal de mensajes, señales, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas, y el que se persigue a quienes por medio de tecnologías de la comunicación e información, medios de comunicación radial, televisivo, escrito, digital, reproduzcan o transmitan mensajes originados por dichos grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico en la población general. Hay penas de hasta 15 años. La prensa salvadoreña dice que esto es una ley mordaza para que no puedan ellos denunciar cuestiones que están pasando alrededor de las detenciones de las maras, por ejemplo, o asesinatos extrajudiciales o detenciones arbitrarias, porque mucha gente habla de que se llevan a cualquiera que parezca, o sea, no solamente al que es... Ese es el riesgo, que... sino al que parezca, o que tenga un amigo... un punto de relación con lo que han sido también las detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales en Filipinas en la lucha contra las drogas, ¿no? Donde también, obviamente, Rodrigo Duterte tuvo un gran apoyo popular por reducir el narcotráfico, pero ¿a costa de qué? Entonces... Perdón, ¿no? El tema es el siguiente, que si se van a hacer arrestos sin orden judicial, ya estamos hablando de otra cosa. Porque inclusive estaba leyendo que en El Salvador se ha bajado la ley de inimputabilidad de 16 años a 12 años. A 12 años, el niño de 12 es tremendo. años. Y hay cerca de 1.000 niños detenidos en las cárceles de El Salvador. Amén de la persecución que hay indiscriminada sobre la libertad de expresión. Porque los periodistas justamente no tienen ningún tipo de datos sobre este nuevo centro
de reclutamiento que inauguró Bukele. Claro, es lo que decía. Bueno, esta ley cuando la lees parece buena, pero queda a interpretación de los jueces y si la justicia está controlada por el Poder Ejecutivo, digo, la interpretación de los jueces va a ser la interpretación del Poder Ejecutivo. Que esto no sea, digamos, una casa de bruja, ¿no? Digamos, que cualquier persona por portación de rostro o por sospechoso es lo que es termine en ese penal y le pongan el rótulo de terrorista o de pandillero. Sí, categoría la de terrorista que se está usando actualmente para acusar a las maras. Es una categoría un poco nebulosa, puede caer cualquier persona dentro de esa categoría, la de terrorista, y también para extraditar, por ejemplo, a Estados Unidos, pedir la extradición de algunos de los pandilleros acusados en El Salvador. Otra cosa más. Un dato, dale. No, dale, decilo. No, un dato nada más que tiene que ver también con, bueno, El Salvador, pero que lo planteó particularmente en Haití, es el incremento altísimo de la violencia sexual, ¿no? El cuerpo de las mujeres siempre como un territorio de la guerra, en este caso de la guerra entre pandillas, además, donde las violaciones grupales, las torturas, los secuestros a mujeres son un hecho cotidiano en Haití, como lo son en tantos otros países. Entonces, es una problemática porque, como siempre, los casos que se denuncian son mínimos, las mujeres tienen miedo de represalias por parte de las pandillas y no confían en la policía. Entonces, la violencia sexual es uno de los principales problemas también que está generando esta profunda crisis. Sí, lo último que tenía para decir era que por ahí no hay tanta crítica internacional, se escucha algo, pero no tanta, porque a diferencia de, por ejemplo, Colombia o México, donde hay cientos de miles de muertos, donde hay miles de desaparecidos, o en la misma Colombia donde la lucha contra las drogas la guerra contra las drogas no ha tenido éxito, hay más drogas, hay más territorios con plantaciones de drogas, es que hay 58.000 detenidos, o sea, no podemos hablar de masacres, de 58.000 muertos, digo, en eso creo que también basa la legitimidad Bukele de su política ante sus ciudadanos, en que les ha traído por lo menos momentáneamente una solución y hoy pueden caminar un poco más tranquilos por sus barrios, por las calles de El Salvador. Hay que ver si esta experiencia de El Salvador puede convertirse en un apoyo para Haití en una situación en la cual no hay salida hoy por hoy y quizás la ayuda de El Salvador con este modelo de lucha contra las pandillas pueda servirle de algo. No, la situación es mucho más compleja en Haití porque, bueno, viene arrastrando otras problemáticas a lo largo de las últimas décadas, pero quizás una luz de esperanza pueda haber para Haití. No lo sabemos. Bueno, un mensajito nos mandaba justamente informe, nuestra compañera Vero Fernández, que nos está escuchando, y dice: buen día, chicos, lindo lugar para una terapia de viaje, Haití. ¿No? Lo dice, por supuesto, de una manera sarcástica. ¿Tendrá pero algún lugar recomendable? Seguramente. Tiene Haití, a ver, como país, como la isla en realidad, la comparten Haití y República Dominicana, claro. Tiene costas bellísimas, está en el Caribe, o en realidad muy cercano al Caribe, o sea, lo que sucede es que tenemos toda esta problemática que hace que no sea un destino turístico recomendado. No es recomendable si venís muy estresado. Adriana nos dice: buen día, equipo. Bueno, dice, se escuchaba con un poquito de eco, ahora se escucha mejor. Bueno, me alegro que nos pueda sintonizar mejor. Gracias por el dato técnico, Adriana. Un beso. Nos vamos a la música porque ya vienen las entrevistas del día de hoy. Tenemos muchos más temas. Se nos termina la primera hora de vuelta por el universo y nos vamos con la música de Haití, porque Haití también tiene cosas bellas. Dijimos sí, por supuesto. Nos vamos con música haitiana. Rude Boy, Tremble. Chaque fois moi ouais ou femme sale comme un gado bali neuf sous compte c'est mal comme wow wow les coller avant pour
frisson pour moi. Pas qu'à couper de jambon. Fais-moi péter nos mots. Car ouais, raison, il fait baby, ma belle tomber. Ou fais-moi tomber. Ou fais-moi tomber. Ou à tomber. Ou à tomber. Baby, ou fais-moi tomber. Ou fais-moi tomber. Ou fais-moi tomber. Ou à tomber. Ou à tomber. Ou fais-moi ma fait la rime, gal. Si on est à moyen, on va faire balibal. Papé, mais non vie cannibale. Mais Maxime, famille, Pablo, on est amical. Oui, papé, gal, me can't buck moi. Elle prend tout ça, on joue sous compte moi. La mette Timberg, ouais, égaré, Tinex, ça dé, je bagaille, ça yo, pas stop moi. Et bientôt, ma baou, yon des visa. Ma mène ou America. Pour na fly, pour na voyager. Why, maman, ensemble, on Angelica. Why, maman, you muy bonita. Chaque fois, moi, ouais, ou femme sale comme. Mam gado, on bali neuf, sous compte, c'est mal comme. Wow, wow, m'l'ai collé avant pour la colle. Baby, ou fait ma béguée, m'parle des paroles. Wow, wow, ou fait frisson pour moi. Pas qu'à couper de jambon. Fais-moi péter nos mots. Car ouais, raison, il fait baby, ma belle tomber. Ou fais-moi tomber. Ou fais-moi tomber. Ou à tomber. Ou à tomber. Baby, ou fais-moi tomber. Ou fais-moi tomber. Ou fais-moi tomber. Ou à tomber. Ou à tomber. Yo, yo, yo. Chaque temps croise avant baby, ou tout mentait, moi. Ne rêve ma pédé, oh, c'est comme si ou tout hanté, moi. Malade dans mon dos, peut-être dis-moi pour nanter, moi. Mon papé est encore pour faut comme ou tout hanté, moi. Chérie, pas qu'à t'en pour m'gossou, pour m'caresser ou j'ou comme fossou, pour m'couper banane dans saussou, pour m'lever voilou dans nossou. Ne faut pantalon moins campé, m'a fait faiblesse, m'a tremblé. Dans mon bas, ouais, m'bat tendé, m'bite que m'bat tombé, ouais. Senti douce, 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 ouais. Dans mon petit douce, douce, chaque fois, moi, ouais, ou femme sale comme. Mam gado, on bali neuf, sous compte, c'est mal comme. Wow, wow, m'l'ai collé avant pour la colle. Baby, ou fait ma béguée, m'parle des paroles. Wow, wow, ou fait frisson pour moi. Pas qu'à couper de jambon. Fais-moi péter nos mots. Car ouais, raison, il fait baby, ma belle tomber. Ou fais-moi tomber. Ou fais-moi tomber. Ou à tomber. Ou à tomber. Baby, ou fais-moi tomber. Ou fais-moi tomber. Ou fais-moi tomber. Ou à tomber. Ou à tomber. Si pensás que en tu vida todo va a estar asegurado, pensá en S&F Broker de Seguros. Trabajamos con las mejores compañías aseguradoras.